Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, incesantemente, con fuerza, con esperanza, con mucha fe, seguimos rezando por el término y el cese de esta pandemia. Siempre nuestras oraciones van dirigidas a Dios, porque es un tiempo bastante difícil el que atravesamos. Y también pedimos por las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Una de ellas es por todos aquellos quienes están enfermos y gravemente enfermos. Que puedan, Señor, en tu infinita bondad recuperarse. Y también pedimos por todos los ya fallecidos, por aquellos quienes ya, Señor, apiádate de sus pecados, concédeles la vida eterna. Y a tantos hogares enlutados, quienes lloran a sus seres queridos, dale, Señor, mucha esperanza, dales fuerza para que puedan superar estos momentos bastante difíciles y agobiantes. También pedimos por el eterno descanso de nuestra hermana Carmela Esperanza, que el Señor la tenga en su eterna gloria. Hoy día Jesús en el Evangelio nos habla sobre los mandamientos respecto a una pregunta que le hace un escriba diciéndole: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y aquí nos damos cuenta perfectamente que Dios no ha venido a abolir la ley, como Él lo dice, sino a darle plenitud. Y digo esto porque Jesús se va a referir al Antiguo Testamento, a la ley que decía: el primer mandamiento es esto: escucha, Israel, Shema Israel. Escucha, Shema es escucha. Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Hasta aquí Jesús ha hecho referencia al Antiguo Testamento, al Shema Israel, que se encuentra en el libro del Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Escucha, Israel. Entonces, la primera palabra es muy importante: escuchar a Dios. Son tiempos muy difíciles, son tiempos bastante contradictorios, pero Jesús nos dice hoy día: escuchen. Recuerden que el Padre, cuando Jesús salía del agua en su bautismo, este es mi Hijo, escuchan. Qué difícil es escuchar a Dios.
Y Jesús todos los días nos habla, por medio del hermano, por medio de este audio, por medio de acontecimientos en nuestra vida que nos damos cuenta que estamos obrando mal. En cada momento Dios nos habla por algún signo que nosotros encontramos cada día en la vida. Una llamada de teléfono, posiblemente hemos escuchado una Santa Eucaristía, hemos leído la palabra, conversé con mi mamá, con mi papá, Dios me está hablando ahí, tal vez me están pidiendo un poquito más de respeto, ¿no? O están pidiendo un poquito más de paciencia. Es decir, Dios habla de pequeñas cosas del día a día, solamente que hay que saber identificarlas y hay que saber escuchar. Por eso, lo primero que tiene que hacer el pueblo de Israel es escucha, Israel. Que no escuches por un oído y por el otro de una vez salga lo que has escuchado. No, retén esto en tu corazón y en tu mente. Y ahí viene, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. Y aquí incluye al ser humano en su conjunto, en su ser interior. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, está poniendo prácticamente en su conjunto al ser humano que debe ser entregado a Dios. No solo con mis labios, sino con todo mi corazón, con toda mi vida. No se trata de amar a Dios con palabras bonitas, sentimientos que en un momento nos vienen y después se van. Se trata de amarle a Dios con el corazón. Es como cuando una pareja se enamora, ¿no? Y hacen referencia al corazón, se enamoran con el corazón. Y al enamorarse con el corazón, se entregan mutuamente uno al otro en el sacramento del matrimonio. Pues aquí Dios exige lo mismo. Si va a haber alianza entre Dios y un pueblo, exige amor absoluto. Un amor que no se puede compartir con otro Dios. Yahvé es un Dios celoso y está pidiendo amor y solo a Él, absolutamente a Él. Y no buscar otros dioses falsos que quieren usurpar el puesto que a Dios le corresponde en nuestro corazón. Y hoy día se manifiestan los dioses pues a montón. El Dios dinero, el Dios de la ambición, el Dios del poder, el Dios de la calumnia. Si vemos nada más esta carrera política de candidatos que van al sillón presidencial, al Congreso, tendríamos que ver muy bien qué propuestas hay, ¿no? Qué plan de trabajo tienen. Pero normalmente siempre está el Dios del poder, ese Dios de la ambición, ese Dios que también se llama destrucción. Uno al otro se destruye, uno al otro. Nunca va a haber una política limpia. Siempre todo es una política sucia, cochina, ¿no? Con intenciones bajas, tumbándose uno al otro bajo calumnias, mentiras, tantas cosas. Pero esos son los dioses que hoy buscan, ¿no? Al margen del Dios que habla de una alianza entre un pueblo y una alianza que corresponde de un amor absoluto de corazón y con todas las fuerzas, con todo el ser, pues más nos abocamos a otro tipo de alianzas que queremos hacer. Alianzas que nos convienen. Alianzas estratégicas que van a salvar nuestros intereses, los de un grupo,
no los del Perú. Es bastante difícil creer hoy día en la clase política. Entonces hasta aquí Jesús nos dice amor a un Dios, nuestro Dios. No existen otros más. Y escucharlo, ¿no? Y en palabras mucho más sencillas es escuchar a ese Dios en cada pensamiento, en cada gesto, en cada decisión que tomemos, en cada instante que pensemos. Está ahí presente Él, iluminándonos con su espíritu. Todas las fuerzas vitales de nuestro cuerpo se concentran en amar a Dios. En amar a Dios. Con nuestras fuerzas podemos amar a Dios en los hermanos. Doy parte de mi fuerza física levantando a los caídos. Con mi corazón puedo ser muy sensible ante el dolor humano, como Dios lo es desde su corazón, siente ese amor misericordioso. Con mi mente, que mis pensamientos estén centrados solo en amar y servir como Dios, que no esté pensando en mezquindades, ¿no? Que no esté pensando en componendas. Qué difícil es entender esto. Mi mente tiene que estar concentrada ¿en qué? En la transparencia, en la verdad y en que todo lo que Jesús me dice hoy día tengo que llevarlo a la práctica. No consentir en mi mente que Satanás esté ahí calentándome la cabeza para buscar beneficios personales o grupales. Y en la segunda parte, Jesús habla del Nuevo Testamento y dice, amar al prójimo como a uno mismo. Hasta aquí el escriba solamente preguntaba por un mandamiento, pero Jesús le responde con dos. Primero, que no ha abolido la ley del Antiguo Testamento que dice el Shema Israel, escucha Israel. Ahora va con el Nuevo Testamento. Yo les digo ahora, ámense los unos a los otros, amen a su prójimo como se ama uno mismo. Y aquí vamos a hacer referencia al libro del Levítico en el capítulo 19, verso 18, ¿no? Que es amar a mi prójimo. El amor es esencial en el Evangelio, es esencial en nuestra vida evangélica. El amor es la buena nueva que mi vida toda debería estar proclamando. ¿Amo yo efectivamente a mi prójimo? ¿A quién amo? ¿A quién dejo de amar? Son preguntas válidas. ¿A quién estamos dejando de amar? Posiblemente en casa está bajando mucho el amor entre esposos o en los hijos, o estamos dejando de amar a los necesitados, ¿no? ¿O realmente a quién amo? Tengo que preguntarme. ¿Mi corazón está dentro de mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, mi trabajo? ¿O estoy pensando y amando a otra persona? Entonces, ¿quién es mi prójimo? Bueno, mi prójimo ya una vez lo dije y lo seguiré repitiendo. El prójimo es aquel que hay que aceptar. No hay que escoger. Al prójimo no se le escoge, se le acepta como es. Ese es tu prójimo. Entonces, como a uno mismo, es una tarea bastante difícil. ¿Cuánto me amo yo? ¿Cuánto me quiero yo? ¿Cuánto me admiro yo? En esa misma medida debe ser mi amor que se prolongue en aquel que está a mi lado, ¿no? En el prójimo. Y también aquí surge otra pregunta. ¿Cómo me amo a mí mismo o a mí misma? ¿Cómo me amo? Sé respetar mi cuerpo, sé respetar mis horarios, sé respetar la vida de los demás. O sea, ¿cómo me amo yo mismo? ¿Me valoro? ¿Me quiero? ¿Me hiero? ¿No? ¿O trato de lograr mis objetivos en el estudio, en el trabajo? ¿Me amo a sí mismo? ¿Cómo me amo yo?
¿O no nos amamos? ¿O creemos que nuestra vida no tiene sentido? ¿O creemos que lo que estamos haciendo estamos como que abriendo surcos en el mar? ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? Es una buena pregunta que nos tenemos que hacer hoy. Sí, Dios nos amó tanto que dio su vida por nosotros y se refleja en el amor extremo hasta la cruz. Así nos amó Dios. Ahora, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? A veces hay gente que no se valora con lo que tiene, con lo que es, con lo que representa. A veces tenemos una autoestima tan baja que sentimos que no me amo yo, tampoco me ama nadie. Entonces hay que responder esta pregunta de ¿cómo me amo a mí mismo o a mí misma? ¿Qué deseo yo para mí? ¿Cuáles son mis aspiraciones profundas? Porque ahí, respondiendo a esta pregunta, mi aspiración profunda, diremos, al cumplir esas aspiraciones o al entrar en desarrollarlas, trabajarlas, voy a conseguir un amor. El amor a lo que me gusta hacer, al querer alcanzar esa meta, esa propuesta. Y también otra pregunta, ¿a qué cosas estoy más aferrado? ¿A Dios, que es el único que nos dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? ¿O estamos aferrados a otras cosas que no sean Dios? A veces nos aferramos tanto a esas cosas que no nos dejan ser libres para amar a Dios. Hay tantas preguntas que este Evangelio hoy día nos pone en evidencia. Entonces, Jesús nos resume: ama al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Y el escriba le dice, tiene razón, Señor, no hay mandamiento más grande que este: amar a Dios en el prójimo. Y Jesús le dice, no estás lejos del reino, no estás muy lejos, estás cerca. Es decir, estás yendo por buen camino, no te estás equivocando. Y nosotros igual nos animemos a vivir este evangelio y Dios nos dirá, estás cerca, estás yendo por buen camino, no estás lejos. ¿No? O sea, Jesús no descalifica en ningún momento a nadie. Al contrario, Jesús nos guía y nos lleva, pero qué bonito que de alguna manera da un aliciente y una fuerza de seguir intentando y vivir lo que el escriba dice, ¿no? Y es igual a nosotros. De hecho que tenemos pecados, debilidades, fallamos, pero Dios siempre nos va a decir, está cerca, te está animando, no te está finiquitando o fulminando en tus intenciones o en las mías. Es un Dios que da un empujoncito, ¿para qué? Para que sigamos luchando en amarle solo a Él y buscarle a Él y en servir a los hermanos. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávila, apretar la campanita y hacer un like después de escuchar el Evangelio. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.